Formalmente, Dios los bendiga en este nuevo día, domingo, que el Señor ha hecho, nos ha dado y queremos como iglesia celebrar y compartir juntos porque a pesar de cualquier circunstancia, la palabra nos enseña, nos muestra, nos invita a ser agradecidos y tener un corazón dispuesto a agradecer a Dios. Yo sin más preámbulo quiero comenzar para ser justo con el tiempo y poder compartir juntos esta mañana, este domingo, la cena del Señor junto con ustedes, que ya tienen preparados sus elementos, y compartir en la palabra una reflexión y una meditación. Como fuimos compartiendo en el culto y como muchos de ustedes seguramente ya saben, el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Y esto básicamente obedece a dos razones. Una es porque el día 26 de septiembre, un 26 de septiembre de 1569, como comentó Teresa en su audio, se publicó lo que se conoce como la Biblia del Oso, que era una Biblia camuflada, una traducción al español antiguo, camuflada, hecha por Casiodoro de Reina, después revisada por Cipriano de Valera, lo que conocemos como nuestra actual versión Reina Valera, se publicó el 26 de septiembre de 1569. Y en un segundo punto, el día 30 de septiembre, la Iglesia Católica recuerda a San Jerónimo. Jerónimo fue el traductor de la Biblia en el año 382 del griego al latín. Fue la primera traducción latina de la palabra de Dios, una obra importante que se conoce como la Vulgata latina. Esa primera traducción del año 382 al latín, de lo que se pone en el calendario como el 30 de septiembre en honor a San Jerónimo, y el 569, entonces toda la cristiandad occidental, tanto católica como cristiana protestante, evangélica, reconoce el mes de septiembre en general como el mes de la Biblia. Verdaderamente, ¿qué podemos decir de la Biblia? Se puede decir mucho, citar tantísimos pasajes. Realmente es un libro que se ha estudiado, debatido, aún hoy sigue siendo un libro sumamente estudiado, polémico, pero ¿por qué puede llegar a ser polémico? Y la verdad que la Biblia es un libro bastante pretencioso. Es un libro que tiene realmente una pretensión muy importante. Es el libro en el cual los creyentes afirmamos y creemos tener a Dios por su autor. Dios habla en su palabra. La Biblia es y contiene la palabra de Dios. Lo creemos y esa razón nos lleva a encontrar afirmaciones que rigen nuestra vida de una manera radical y profunda. O al menos eso es lo que debería de suceder. Yo realmente les invito a que ustedes vean lo que compartí más temprano, un video cortito de 4 minutos sobre un testimonio de un predicador contando su experiencia en China con relación a la palabra. Luego lo voy a subir también al Facebook y le pido que compartan eso para que tengamos dimensión de lo que representa la palabra de Dios en otras culturas, en un lugar donde la iglesia funciona con una realidad totalmente diferente a la nuestra. Y cómo es la relación que hijos de Dios tienen con la palabra de Dios, aún sin tener el libro, tal como nosotros tenemos el privilegio de tener en tantas cantidades, versiones, y a veces hacemos lío, cuál versión es, cuál versión no es. Bueno, hay cristianos hoy que tienen experiencias con la palabra de Dios verdaderamente transformadoras diariamente, cotidianamente, vívidamente. Tantos pasajes, ¿no? Sobre qué decir. Yo para iniciar este mes y para hacer honor al tiempo, quisiera referirme brevemente, unas pocas meditaciones, a 3 pasajes de la Escritura. 3 pasajes que la Escritura se refiere a la palabra de Dios, es decir, se refiere a sí misma. Dios se refiere a su palabra para hacer
primera mirada, una introducción a este mes a través de estos textos. El primero que quiero que ustedes busquen en su Biblia es el mismo que compartió Teresa también de Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, que dice así: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra de Dios que sale de mi boca, la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mi propósito. Realmente es un pasaje maravilloso, como muchos en la palabra, comparándolo con algo de la naturaleza o con algo de la cotidianeidad de la vida, para que los oyentes puedan tener distancia y representar lo que significa. Y a mí me llama la atención y me encanta porque es un pasaje que habla de un proceso. La palabra tiene un proceso. A veces nosotros vemos y entendemos y quisiéramos que la palabra funcione como un acto instantáneo, pero muchas veces la palabra es como el proceso que se describe acá, comparado como la lluvia, pero no la lluvia por sí misma, sino la lluvia en tanto que es enviada para que la tierra produzca un fruto que edifique a la persona que recibe de ese fruto y esa persona glorifique a Dios. Y entonces allí se cumple el proceso de la palabra que sale de Dios, fecunda y germina un buen fruto en la vida de una persona y vuelve a Dios como alabanza y como gratitud. Pero tenemos que tener presente el tiempo que la palabra requiere para que haga ese fruto en nuestra vida. Realmente a veces la apuramos, a veces quisiéramos que las cosas se apresuraran a nuestra manera, a veces somos de obstáculo, a veces impedimos las cosas. No, a mí me ha tocado vivir a veces las dos partes. Me he sentido queriendo apurar las cosas que Dios quiere hacer en mi vida y me he sentido a veces obstaculizando, deteniendo, frenando. Y le digo al Señor, Dios, líbrame diariamente de querer apurarme con los tiempos que vos tenés para mí o de obstaculizar la obra que vos querés acelerar o desarrollar en mi vida. Y lo invito a que usted, a que vos tengas este mismo sentir, inspirado en esto que la palabra nos enseña. Y de esa manera poder dar un fruto que sea verdaderamente rico, un fruto lleno, abundante, que es el propósito de Dios cumplido. El propósito de Dios cumpliendo en nuestra vida es que nosotros elevemos a Dios la gloria por lo que Dios nos da permanentemente. ¿Cuántos de ustedes son testimonios vivientes de lo que Dios ha hecho y del poder restaurador de Dios? ¿Cuántos de ustedes pueden ser testimonios vivientes de ese poder verdaderamente transformador? Porque Dios produce eso, vidas transformadas, vidas restauradas, personas levantadas de la oscuridad, de un pozo de angustia o de una desesperanza o de una desorientación que parecía no tener fin. Pero Dios, cuando nosotros clamamos a Él y apelamos a su palabra, Dios es fiel y cumple su promesa de liberación y de restauración. Si alguien aún necesita ser levantado, yo te invito a que abras tu corazón, a que permitas que Dios te hable con su palabra de amor a tu corazón, palabra restauradora, palabra profunda, palabra que limpia, palabra que levanta, palabra que edifica, palabra que pone de pie, palabra que cumple su proceso en su tiempo y da un fruto que glorifica y edifica a Dios y a la iglesia. En segundo lugar, la segunda palabra que yo les quiero compartir hoy es un pasaje que está en el Evangelio de Mateo. Es un extenso pasaje donde lo vemos a Jesús discutiendo con un grupo de saduceos, un grupo de judíos que pertenecían a una facción político-religiosa que eran los saduceos, y le quieren le quieren tender una trampa, haciendo una sucesión de que una persona se casa con distintos hombres que van una mujer que va enviudando y va pasando por distintos maridos, una situación ficticia que tenía más como propósito tender una trampa a la interpretación que Jesús daba de eso. Y luego la resolución también que Jesús da es admirable, y dice el texto que la gente se admiraba. Esto está en Mateo capítulo 22,
versículos 23 al 33. Mateo 22, versículos 23 al 33. No voy a leer todo el pasaje, lo pueden leer ustedes completo, solo me quiero detener en un versículo que es la primera parte de la respuesta de Jesús. Y dice en el versículo 29, Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Verdaderamente esa respuesta, no sé si está bien usar la palabra una bofetada, pero es una confrontación con una realidad absolutamente desconocida, aparentemente, para estos líderes religiosos. Lo primero que Jesús les muestra y les confronta es que ellos tenían un problema serio. Ellos tenían una circunstancia que los alejaba de Dios y que era algo verdaderamente problemático, era algo serio. Jesús luego da la respuesta al problema que ellos le plantearon, pero arranca esa respuesta hablando de la condición en la que ellos estaban. Jesús se refiere a la escritura de esa manera y nos hace una advertencia y una enseñanza para todos los discípulos, para todos nosotros. En primer lugar, si queremos evitar estar equivocados, necesitamos conocer la palabra de Dios. En segundo lugar, necesitamos conocer el poder de Dios. Ahora, prestemos atención, en la antigüedad el término conocer no era simplemente una actitud intelectual, no se refería a estudiar algo, no era tener un conocimiento en términos de aprendizaje de memoria o aprender cierto texto, incluía eso, pero era tal vez la parte menos, solo una parte del verdadero conocimiento. Cuando Jesús les dice, ustedes desconocen, está acusándolos de que ustedes no tienen relación directamente con la palabra de Dios y con el poder de Dios. Por eso necesitamos estudiarla, sí, necesitamos meditarla, reflexionar sobre ella, pero fundamentalmente necesitamos creerla y vivirla. Como dice el apóstol Santiago, no nos conformemos con ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Hay una advertencia seria que Jesús da acerca del modo en el que nos relacionamos con la palabra de Dios. Pero Jesús dice la palabra y el poder de Dios, como si les estuviera mostrando una moneda que les presenta de las dos caras. Les está dando lo mismo. Ustedes se relacionan con Dios. Bueno, la palabra y el poder de Dios representan simplemente dos caras de una misma realidad. El poder de Dios, ¿con qué lo relacionamos nosotros? A veces lo relacionamos con una obra portentosa, con un milagro. Escuchamos de Dios que hizo un milagro, de alguien describe que Dios ha hecho una obra, un milagro determinado. Hasta podemos presenciar la obra o la realización de un milagro, algo que Dios interviene y realiza. ¿Saben qué? No es suficiente. Desconocer el poder de Dios es una invitación también que Jesús nos hace a ser partícipes de ese poder, a tomar parte, a encarnar ese poder, a vivirlo, a experimentar ese poder. Desconocer la palabra y el poder de Dios, o lo que es a la inversa, positivamente, conocer la palabra y el poder de Dios es verdaderamente creer en la palabra y el poder de la palabra, como decía anteriormente, sanador, restaurador, reconciliador, orientador, que nos enfoca, que nos da dirección, que nos permite ser vindicados por la gracia de Dios y no por nuestras propias obras. Y nuestras obras serán consecuencias, serán respuesta a eso que Dios hace. ¿Sabe? Podemos leer 100.000 veces la Biblia, como lo hacían los saduceos que leían la Escritura. Pero si tenemos puesto y llevamos al igual que ellos los anteojos de nuestros prejuicios, si nos hundimos en nuestros prejuicios y en nuestras propias maneras de determinar qué es lo que la palabra dice, jamás podremos escapar de esos prejuicios. Podremos leerla de tapa a tapa, la Biblia tantas veces, y jamás podremos haber experimentado el poder de la palabra de Dios. Podemos leer el libro, pero nunca haber entrado en el poder de la palabra de Dios viva y vigente que está allí. Por eso la invitación
de Jesús es a experimentar la palabra. Finalmente, el último pasaje que quiero compartir hoy en esta breve meditación sobre 3 textos que nos invitan está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, en donde Juan, antes de dar la última parte de su obra, antes de concluir, hace una aclaración fundamental, explicita y blanquea el propósito por el cual escribe su texto, su libro, el Evangelio. El Evangelio particular, riquísimo, para profundizar en él en tantas cosas. Y Jesús, dice Juan, ¿no? Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan 20, 30 y 31. Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Finalmente, entonces, ¿cuál es el propósito por el cual usted y yo tenemos esta palabra en nuestra casa? ¿Para qué llega la palabra de Dios a nuestra vida? ¿Cómo es que llegó la palabra de Dios a su vida? ¿Nunca se preguntó con qué propósito tiene una Biblia en su casa? ¿Tenés una Biblia en tu casa, en tu biblioteca, en tu teléfono, en tu tablet, en donde sea que la tengas? ¿Para qué la tenés? ¿Con qué propósito llega eso delante de tus ojos, delante de tu corazón, delante de tu entendimiento? ¿Confrontado con qué? Pues esa palabra que Juan dice sigue siendo vigente hoy. Eso llega a nosotros para motivarnos e inspirarnos a creer en Jesús, quien dice ser la palabra que Él es, quien Él dice que es, para que creamos que Jesús es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, para cumplir un propósito de restauración en nuestra vida. Pero se trata de creerlo. La Biblia es estudiada de tantas maneras, científicamente, como muchos otros libros. Sin embargo, no hay ciencia que pueda demostrar algunas cosas, como la inspiración de Dios. Eso se cree, se recibe en el corazón. Que Jesús sea el Hijo de Dios, se cree en el corazón. Que hubo un judío que murió en una cruz, está aceptado. Ahora, que es el Hijo de Dios, eso no hay ciencia que lo demuestre, porque eso corresponde al conocimiento que Dios ilumina nuestro corazón cuando nos rendimos a Él. Porque de eso se trata, de tener una vida plena creyendo en su nombre, creyendo en su nombre. Y al creer, como dice el texto, tengamos vida. ¿Realmente experimentaste alguna vez esta realidad? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Dios lo levantó de los muertos para que nosotros vivamos nuevamente a través de su resurrección? ¿Experimentaste su poder, su perdón, su libertad? Si no lo hiciste, yo te invito a que lo hagas, a que tomes verdaderamente por medio de Jesús la reconciliación que Dios a través de Él nos da, te da a vos y sella con su Espíritu en nuestra vida. Si nunca lo hiciste, te invito a que lo hagas y que lo hagas ahora conmigo. Quiero orar en este momento y darle gracias a Dios, invitarte a que abras tu corazón, a creer en lo que la palabra nos invita. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque nos invitas a creer en Jesús, en tu palabra. Tu palabra se nos revela, tu palabra nos muestra tu propósito de redención, de libertad, de restauración, de reconciliación. Señor, entrego mi corazón completamente. Hazme nuevo, Señor. Reconozco que he vivido apartado de tu presencia, pero ahora quiero renacer de nuevo por el poder que resucitó a Jesús de los muertos y venir delante de tu presencia. Te alabo, oh Dios, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y quiero, para terminar esta última parte de este culto, de este tiempo, invitarlos a participar de la cena del Señor, compartir juntos en esta hora esta celebración, porque verdaderamente lo hacemos como un acto de celebración. Le damos gracias a Dios que podemos compartir libremente, libremente en nuestro país, en nuestro lugar, nuestra devoción y nuestro culto a Dios.
Le damos muchas gracias porque somos conscientes de muchos de nuestros hermanos y hermanas que no lo pueden hacer, que no tienen acceso a la libertad, no al pan, a la libertad de poder celebrar libremente esto y lo tienen que hacer a escondidas, ilegalmente para su lugar donde están. Le damos gracias a Dios. Yo quiero invitarlos a que ustedes puedan buscar, si me quieren acompañar con la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 11, un pasaje que conocemos, versículos 23 al 26. Y yo quiero invitar a todos los miembros de la iglesia y todos aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador y han sido bautizados a participar juntos de este tiempo de la Cena del Señor. Dice la palabra de Dios, mientras tienen sus elementos ya preparados, con los que vamos a participar, que yo mismo recibí, les dice Pablo a los Corintios, del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Oramos y participamos del pan. Señor, recordamos tu cuerpo partido en la cruz. Meditamos en ello y nos conmovemos por la obra que diste al dar tu vida. Te agradecemos y bendecimos tu nombre y nuestra vida en comunión unos con otros para celebrar que tu cuerpo dado nos trae vida y tu resurrección nos da la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y participamos del pan. Y continúa el relato de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Y oramos por la copa y por el vino. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te damos gracias por la sangre derramada de Jesús, que cubierta nuestra vida con ella podemos tener paz, reconciliación, sanidad, restauración de nuestra vida. Gracias, amado Dios, te pedimos que esta comunión que tenemos contigo se haga firme entre cada uno de nosotros, tus hijos, y la invitación, Señor, a vivir tu vida renovada también nos permita compartir de esta sanidad, de esta comunión con otros. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu cuerpo, por tu sangre derramada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Participamos del vino. Y finaliza el relato diciendo cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas que están compartiendo este tiempo, verdaderamente quiero invitarlos a que esta sea la meta para hoy, para toda esta semana, para todo este mes, que podamos participar de la comunión que Dios nos propone, la que leíamos en Isaías, del proceso de la palabra en nuestra vida, de permitir que haga fruto, produzca un fruto para nuestra vida la palabra y que nos permita crecer en ella. Que verdaderamente sea un fruto que dé gloria a Dios. Ni te apures, ni obstaculices la palabra, que Dios la haga fruto, pero también vivir en la palabra y vivir el poder de Dios, como leíamos en Juan. Estar nuestro corazón dispuesto a recibir la palabra y junto con la palabra su poder transformador, restaurador, y también compartir la palabra, como decía Juan, que podamos verdaderamente creer que Jesús es el Hijo de Dios que venció la muerte y que se levantó para darnos victoria. Que podamos compartir esta verdad, el Evangelio puro y sencillo, transformador,
de Dios muerto y resucitado, Cristo muerto y resucitado por el poder de Dios. Queridos amigos y hermanos, Dios los bendiga ricamente, que sea un hermoso y un buen domingo, una buena semana, un buen mes, lo que queda del año, para vivir juntos. Los animo con estas palabras, vuelvan sobre las Escrituras, estudienlas, estudiémoslas juntos, vivámoslas, pidámosle a Dios que nos ilumbre y que nos alumbre y que nos transforme por medio de ellas. Que Dios los bendiga. Gracias.